No sé quién soy, no tengo sueños ni metas. Yo he dedicado toda mi vida a ayudar a los demás. Estas frases, aunque no lo creamos, son frases habituales de personas que han asumido un rol en su familia que no les correspondía. ¿Qué quiere decir esto de los roles equivocados que muchas veces asumimos? Es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy día y que está muy relacionado con lo que de alguna manera tienen que ver las constelaciones familiares. Primero, algo que todos sabemos, o bueno, quizás no todo lo tenemos tan claro, pero desde la teoría de roles se establece que todas las personas vamos a asumir una serie de roles a lo largo de nuestra vida y que vamos a irlo cambiando a medida que vamos creciendo, que nos cambiamos a lo mejor de ciudades, de países, o nos cambiamos de lugar. Por ejemplo, yo cuando soy estudiante tengo un rol, cuando soy trabajadora tengo otro rol, cuando tengo pareja, cuando tengo amistades. Nosotros vamos cambiando de roles a lo largo de la vida. Pero todos nacemos con un mismo rol. Todos, absolutamente todos los seres humanos nacemos con el rol de hijos. Para que nosotros lleguemos a este mundo, llegamos con el rol de hijos. Y en los casos donde hay hermanos, el siguiente rol que vamos a tener es el rol de hermanos. Estos son los roles básicos que vamos a tener en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos creciendo? Que a medida que vamos creciendo vamos teniendo, por ejemplo, primero mi rol de hija es el más básico de todos, después voy a tener mi rol de hermana, luego cuando entre al colegio voy a tener rol de compañera, rol de estudiante o de alumna, y así vamos a ir aumentando. Es como si fuéramos teniendo, cada anillo fuera un rol. Entonces a medida que vamos creciendo, nos vamos expandiendo, vamos teniendo roles. Pero cuando yo estoy en casa, siempre que esté con mi familia, yo voy a tener el rol de hija y rol de hermana. Si yo voy a la escuela, en la escuela me voy a relacionar y voy a interactuar de una manera diferente a como interactúo en casa. Después, cuando crezco y voy, por ejemplo, a trabajar, en el trabajo voy a tener un rol diferente al rol que yo tengo cuando estoy en casa con mis padres, o cuando yo tengo una pareja, o cuando estoy con amigos. Y aquí es donde comienza la parte interesante e importante de tener en cuenta. Nosotros vamos a ir asumiendo más roles a medida que vamos creciendo, pero es fundamental que en cada cambio de escenario, por decirlo de una manera, nosotros hagamos este cambio de rol. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Por ejemplo, un caso típico, yo me despierto por la mañana y antes de salir a trabajar, me discuto y me enfado con mi pareja o con mi marido. Salgo de casa súper enfadada, me voy con él rumiando la discusión, la pelea que hemos tenido, y que claro, y que no sé qué, y que como me dijo, y que no sé cuál, y papá. Entonces, como me voy rumiando, me voy enganchada y me quedo enganchada al rol de pareja. Cuando llego al trabajo, se me atraviesa cualquier persona en el camino y le respondo de una manera que no corresponde, porque le estoy respondiendo desde mi rol de pareja enfadada. No he hecho el switch para responderle como rol de compañera o rol de jefa, ¿ya? O rol de subordinada, según el caso que sea. Cuando nosotros no nos desenganchamos de nuestros roles adecuadamente, esto nos va a empezar a generar sí o sí dificultades en nuestros entornos diferentes que vamos teniendo, ¿ya? Por ejemplo, es muy habitual y uno de los momentos en que es más complejo el que nosotros nos equivoquemos del rol con el cual nos estamos relacionando en un momento dado o en un contexto determinado, es cuando, por ejemplo, en casa de niños nosotros cambiamos o nos cambian el rol, y entonces donde yo tengo el rol de hija y el rol de hermana, de pronto paso a asumir el rol de mamá o de papá, si fuera hombre, de mis padres. O paso a asumir el rol de mamá o de papá de mis hermanos. O el rol de marido o de esposa de sustitución cuando mamá o papá se han ido o han fallecido. O el rol de hijo de sustitución
cuando han habido, por ejemplo, muertes de hermanos anteriores a mí o abortos, ¿ya? Por ejemplo, mamá y papá esperaban a un hijo y justo antes de nacer, por alguna razón, fallece en el vientre o nace muerto. El siguiente hijo o hija que nazca, en muchos casos va a venir con el rol de hijo de sustitución. Entonces, se va a esperar que ese hijo o hija que viene a continuación, que sería yo, eh, venga a sustituir y a reemplazar al hijo o la hija muerta, ¿ya? Luego también hay hijos que pasan a asumir el rol de cuidadores de sus padres, de sus hermanos o de los abuelos, o en algunos casos que yo me he encontrado muchas veces en terapia, trabajando con personas que por las razones que sea asumen el rol de criados de la casa, criadas o criados de la casa. Esto, cuando nosotros empezamos a tener estos cambios de roles donde no corresponde, se vuelve bastante como serio, porque son las consecuencias que van a haber a continuación en la vida. ¿Cuáles van a ser las razones para que una persona cambie de rol? Una, cuando somos niños, es que los padres nos lo asignen, ¿ya? Por ejemplo, el de marido de sustitución o el de esposa de sustitución muchas veces es un rol que asigna mamá o papá, ¿ya? El de hijo de sustitución también muchas veces lo asigna mamá o papá. Luego hay ocasiones en las que una persona puede asumir un determinado rol por un instinto de supervivencia, porque, por ejemplo, hay mucho abandono en casa, hay mucho maltrato, humillación, entonces yo asumo un rol, por ejemplo, el rol de la niña buena es un rol que se asume como instinto de supervivencia, ¿ya? Después, por ejemplo, también se asumen o se cambian roles para sentirse visto, querido, aceptado. Y aquí es donde, por ejemplo, las personas altamente sensibles caemos muchas veces en esto de asumir determinados roles para que nos acepten, para que no nos discriminen, para que no nos rechacen. Es otro de los casos. También para sentirnos que pertenecemos al clan, que pertenecemos al grupo, porque ese es un instinto básico de supervivencia, el instinto de pertenencia. Si yo me doy cuenta que soy el bicho raro de la familia, que no encajo con los demás, que soy la única que tiene unos gustos determinados o que soy la única que se comporta de unas determinadas maneras y nadie más lo hace, y todos los demás como que se identifican entre ellos, yo voy a asumir un rol que no es mío con tal de sentir que encajo o que pertenezco. Esto es como cuando empezamos a ponernos chaquetas o trajes que en realidad no es el mío, pero me lo coloco para poder sentirme parte de. Luego también hay roles que se asumen como por mandatos del clan. Por ejemplo, estas frases que yo he escuchado muchísimas veces de es tu responsabilidad hacerte cargo de tus padres cuando se hacen mayores, ¿ya? Es tu responsabilidad porque o eres la hija menor o eres la hija mayor o lo que sea, ¿ya? Pero eso de es tu responsabilidad hacerte cargo de tus padres cuando se hacen mayores es brutal, porque ahí te está, de alguna manera, es como que el clan, la familia, te está haciendo que cambies el rol. Entonces, todo esto, las consecuencias que va a tener a lo largo de nuestra vida pueden ser muy variadas y también muy severas y muy serias en cuanto a lo que me va a representar a mí vivir mi vida. Por ejemplo, la primera consecuencia cuando nosotros cambiamos o asumimos un rol que no nos corresponde en el entorno familiar es la alteración del sistema familiar. ¿Por qué? Porque todos los sistemas familiares tienen un orden. Entonces, en todos los sistemas familiares hay unos padres, hay unos abuelos, hay unos hijos, donde cada hijo a su vez tiene cada uno un rol determinado, pero si yo, que soy, no sé, por ejemplo, soy la cuarta hija de 7 y de pronto me empiezo a hacer cargo de mis hermanos y empiezo a cuidar de mamá, estoy alterando el rol. ¿Y eso qué es lo que me va a representar a mí? Que yo no voy a poder vivir mi vida como me corresponde. ¿Por qué? Porque siendo niña, a lo mejor, no sé, tengo 11 años y por las razones que sea, tengo que empezar a hacerme cargo de mis 3 hermanos menores. O sea, yo soy la cuarta de 7, por ejemplo, o de 8, y en esa posición de mi clan, a mí me toca hacerme cargo de los menores. Entonces,
yo desde niña ya se me asigna un rol de madre, que no me corresponde porque todavía soy niña y todavía soy hija. En la casa yo soy hija, yo no soy mamá. ¿Qué es lo que ocurre después con esto? Que cuando yo llego a mi edad adulta, si a mí de niña me asignaron un rol de madre, de hacerme cargo de cuidar de hermanos o de mi propia mamá, cuando yo sea adulta voy a ir aplicando rol de madre con todo el mundo. Voy a ser mamá de mi pareja, voy a ser mamá de mis amigos, voy a ser mamá de mis compañeros de trabajo, y voy a ir con el rol de madre enganchado a todas partes. Evidentemente, si yo voy con un rol que no me corresponde a distintos escenarios o distintos contextos de vida, eso no es posible que uno pueda fluir como en su propósito de vida, por así decirlo. Entonces, entre las consecuencias también que tiene esto de asumir un rol que no nos corresponde es la interferencia en nuestro propósito de vida. Por eso muchas personas, yo me he dado cuenta de que siempre que una persona dice yo no sé quién soy, o no sé qué es lo que me gusta, o no tengo sueños, no tengo metas, objetivos, es porque muy probablemente hay un rol que ha sido cambiado. Es decir, que o se te interfirió el rol que tenías o por la razón que sea, tuviste que asumir un rol diferente. Entonces, claro, es como que uno se pierde de sí mismo cuando está en el rol que no le corresponde. Y al perderme de mí misma, me pierdo. No sé quién soy. ¿Qué te gusta? No sé. ¿Y dónde te gustaría ir? A cualquier lugar. ¿Ya? Esas cosas así. Yo me he encontrado con muchas personas así en terapia que les pasa esto. Otra de las consecuencias que va a tener tanto para el sistema familiar como para mi vida el asumir roles que no me corresponden es que se van repitiendo patrones de alguna manera negativos, por decirlo así, o dañinos dentro del sistema familiar. ¿Ya? Entonces, mi abuela se quedó a cargo de cuidar de su madre, o sea, fue la cuidadora, asumió el rol de cuidadora. Luego mi madre asumió el rol de cuidadora con su madre. ¿Qué me toca a mí? A mí asumir el rol de cuidadora de mi madre. ¿Por qué? Porque todas las hijas asumimos el rol de cuidar a nuestras madres. Pues cuando yo asumo el rol de cuidar a mi madre por mandato de clan, lo que estoy haciendo es repetir un patrón que no favorece, que no me permite a mí hacer mi propia vida, porque entrego los mejores años de mi vida a cuidar de mi madre, que ya vivió lo suyo, y para cuando mamá se muere, yo ya estoy lo suficientemente mayorcita como para no poder montar mi propia familia, ¿ya? O si tengo mi propia familia, la he dejado de lado. Y a lo mejor hasta he dejado de lado a mis hijos. Entonces es bastante, como al final genera mucho dolor a todo el sistema. Otra de los patrones o digamos de las consecuencias negativas que tienen estos roles mal asumidos o equivocados es la repetición de enfermedades. ¿Ya? Entonces es aquello de, uy, sí, en mi familia todas las mujeres han tenido cáncer de mama. Ahí tenemos otra enfermedad producto del rol que no correspondía. O las dificultades para encontrar pareja. Esto es un clásico. Cuando nosotros hemos cambiado el rol o ha habido alteración de roles, hay dificultades para encontrar pareja o dificultades para tener hijos. ¿Ya? Esto también. Bueno, eso en términos muy generales, como sabéis, el programa siempre se nos hace corto, así que vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas. ¿Ya? A ver, os animo, os invito a que empecéis a hacer preguntas. María Domínguez nos dice, hola Pamela. Hola María, ¿cómo estás? Alba dice, en Colombia lo llamamos la ley de Murphy. Como comienzas el día, así será este. Ya, pero no es lo mismo que el tema del rol. A ver si lo puedes explayar un poco más, Alba, para entenderte mejor a lo que te refieres. ¿Ya? A ver, dice, ¿esa parentalización se considera lealtades familiares? En muchos casos, bueno, de hecho, esto de las asignaciones de roles en la familia están muy vinculados a las lealtades inconscientes familiares. Por ejemplo, esto de cómo los padres o cómo la familia me va a asignar un rol a mí es cuando, por ejemplo, yo en una ocasión trabajaba con una persona en terapia que a ella le habían asignado el rol de criada de la casa. O sea, era de las hijas menores de muchos hermanos y resulta que
de pequeña, por las razones que sea, me parece que era que la madre se lo pasaba enferma, las hermanas iban a la escuela, cada uno hacía su vida, y a ella le tocaba fregar, cocinar, preocuparse de que no faltara nada, y era de las más pequeñas, pero le tocaba hacer todas estas cosas de casa porque mamá no podía porque estaba en cama, las hermanas hacían su vida, los hermanos eran hombres, por lo tanto ellos no tocaban nada de casa, ¿vale? ¿Son cargas transgeneracionales? Sí, está directamente relacionado con lo transgeneracional. Esto, sobre todo cuando estamos hablando de patrones repetitivos, de patrones negativos, o de cuando son mandatos del clan. ¿Ya? Está directamente relacionado. Claro, por eso esto está, por ejemplo, en el contexto de las constelaciones familiares, es donde se pueden visibilizar muy claramente cuando uno está en el rol equivocado. Incluso, por ejemplo, la posición de la fratería es súper importante en un clan familiar. La fratería es qué número de hijo soy yo en mi clan, porque no es lo mismo ser el hijo mayor, ser el hijo segundo, el tercero, el cuarto, el menor, ¿ya? Y si han habido niños muertos o abortos, hay que contarlos dentro de la fratería, ¿ya? A lo mejor yo, por ejemplo, soy yo y mi hermano, pero resulta que mamá tuvo un aborto antes de que yo naciera, entonces en realidad yo no soy la mayor, yo soy la del medio, ¿ya? Y desde el punto de vista transgeneracional es sumamente importante darle la posición al que no está. O sea, es como respetar los órdenes dentro del sistema familiar. A ver, tenemos más preguntas por aquí. Priscila Andrea dice, actualmente estoy en el rol de cuidadora, pero voluntaria. Lo hago por amor y porque no tengo mucha colaboración. Cuido a mi padre mayor enfermo y a mi perrita que también es mayor. Un día también envejeceré. Claro, sí, aquí hay algo muy interesante con esto. Si tú estás haciendo esto del rol de cuidadora, porque nadie más de tus hermanos cuida a tu padre, entonces en estricto rigor no es voluntario. Es un mandato silencioso del clan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento antes, siendo más niña o más joven, eh, algo debió ocurrir en tu familia que a ti se te asignó el rol de cuidadora. Muchas veces esto se asigna de forma inconsciente. Es lo típico cuando, por ejemplo, cada hermano hace su vida, pero hay una o uno que está más pendiente de mamá, está más pendiente de papá, está más pendiente de si necesitan algo. Generalmente, este hijo o esta hija que va a estar más pendiente de los padres, en muchos casos es porque ha habido más abandono emocional hacia esta hija o hijo. ¿Ya? No digo que siempre, no digo que sea taxativo, digo en muchos casos, por si acaso. A ver, ¿tenemos alguna otra? Alba dice, estoy en medio de 2 abortos y siento que estoy viviendo la vida de otro. Es muy estresante, me veo obligada a hacer cosas que no sé por qué las hago. Mira, qué bueno tu ejemplo, Alba, muchas gracias por compartirlo. Sobre todo cuando hay abortos antes de ti, antes de que tú nazcas, ahí es donde pudiera ser que estés asumiendo el rol de hijo de sustitución. ¿Ya? Si después de ti hubo otro aborto y tienes después otra hermana o hermano, le va a tocar el aborto después de ti a la hermana o hermano que venga después, ya como para tener una idea. Cuando nosotros asumimos roles de hijos de sustitución, es muy complejo, porque al final es lo que acabas de describir tú, es aquello de hago cosas que no quiero, que no me interesan, pero las hago por alguna razón que ni siquiera yo entiendo. ¿Ya? Eso generalmente es porque estás en un mandato inconsciente. ¿Ya? Muchas gracias por compartir, Alba. ¿Qué más tenemos? Rosario dice, yo hago de mamá de todo el mundo. Ese es un clásico rol que se ha asignado cuando nosotros somos niños. Probablemente aquí, bueno, pueden haber muchos casos, pero por ejemplo, si mamá no estaba muy por mí, o mamá estaba mucho tiempo enferma o deprimida, o tenía que trabajar y habían más hermanos en casa, o alguien tenía que cocinar o hacer las cosas de casa, y por alguna razón a mí me toca, me queda como enganchado el rol, es lo que explicaba al principio. Y después voy haciendo de mamá de todo el mundo, como dices tú. ¿Ya? Muchas gracias, Rosario. Has dado el ejemplo exacto de lo que había explicado antes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, a ver.
Ya, que se nos había quedado pegado nuestro backup. Priscila dice, todos acá envejecemos y espero que recibamos los cuidados necesarios de quienes nos aman y valoran, si es que llegara a tener hijos en su momento. Ojo con esto, Priscila. Yo este es un tema que lo trabajo también y que lo veo muchísimo en terapia. Cuando una persona ha asumido el rol de cuidadora de otros, o cuando tú tienes el síndrome de la niña buena, o sea, has asumido el rol de la niña buena, cuando te haces mayor y enfermas, generalmente no hay nadie que te venga a asistir y a cuidar a ti, ¿ya? Nadie de la familia. No es porque sean malas personas, es porque tú tienes el rol de cuidadora. Y cuando tú tienes el rol de cuidadora, los demás no te cuidan porque ellos no tienen el rol de cuidadores. Ellos tienen el rol de ser cuidados, de ser atendidos, pero no de cuidadores. Esto tristemente es algo que yo he visto muchísimo en muchísimos casos de personas que se han dedicado a cuidar a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, primos, a todo Dios, y cuando han llegado a una determinada edad o se han enfermado o han necesitado que alguien les cuide, les ayude, cantan los grillos, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Esa es una de las consecuencias de cuando nosotros asumimos roles que no nos corresponden. Está bien ayudar, está bien colaborar con otros, pero en la justa medida. Acá hay algo que es súper importante en las órdenes del amor que habla Bert Hellinger, es que nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre lo que damos y recibimos. Porque si yo, por ejemplo, voy a usar el ejemplo del libro que recomendaba la semana pasada de Joan Garriga. Si yo tengo 10 monedas, yo puedo dar 10 monedas, pero si quiero seguir dándole después a otros, en algún momento tengo que recibir de vuelta esas 10 monedas para entonces yo poder seguir dando. Si yo voy dando y voy recibiendo, voy manteniendo siempre como un saldo positivo, por decirlo de alguna manera. Pero si yo doy todas mis monedas y me quedo sin ninguna moneda, ¿qué es lo que sigo dando después? Si después de que he dado todas mis monedas ya no me queda nada por dar, lo que empiezo a dar son simbólicamente órganos de mi cuerpo. Entonces, aquí doy un pulmón, aquí doy el hígado, aquí doy un trozo de corazón, acá doy un pedazo de mi cerebro, acá doy una mama, y después, ¿qué es lo que aparecen? Enfermedades, síntomas y enfermedades que se cronifican. Ese es el gran peligro de ser dador, 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 y sin haber recibido en la misma proporción a cambio. Es súper complicado, ojo con esto, ¿ya? Y por supuesto, la fibromialgia. Rosario dice, hasta los 40 años no supe lo que tenía que hacer y aún así sigo ejerciendo, entre comillas, de salvadora. Esto es súper importante, Rosario, que tanto para ti como para cualquier persona que en el fondo se siente como media perdida, es tratar de observar, de identificar qué rol estoy teniendo dentro de mi sistema, porque generalmente siempre parte del sistema familiar, y si en realidad es el rol que me toca, porque no nos olvidemos que primero nos tenemos que hacer cargo de nosotros, tenemos que tener nuestro propósito de vida, nuestro camino de vida. Porque si yo lo tengo, entonces me es más fácil poder acompañar, guiar, ayudar a otros. Si yo no tengo mi propósito de vida, si yo no tengo claro hacia dónde quiero ir en mi vida, sino que voy yendo detrás de otros, en el momento en que los otros salgan del camino, yo me voy a quedar así, como suspendida en el borde de un precipicio, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto. Vale, muchas gracias, Rosario. A ver, tenemos Virginia Banda, dice, hola, muchos saludos de Chile, muy bueno tu programa. Ay, muchas gracias, Vicky, Vicky, una gran amiga. ¿Qué más tenemos? Freddy Romero dice, hola Pamela, saludos. Hubo un hijo antes que yo que fue abortado. ¿Cómo podría afectar a mi manera de vivir? Cuando han habido abortos antes de nosotros, es lo que se llama también que nosotros traemos un yaciente. Generalmente hay cierto tipo de comportamientos o de sensaciones que tenemos, que es, por ejemplo, que muchas veces nos cuesta decidirnos entre dos cosas o entre varias cosas. Ya esta dificultad para, quiero la leche caliente o fría,
Ay, caliente. No, 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 mejor fría. O me gustan las cosas dulces o saladas. Ay, dulce. No, también saladas. Esta sensación así como que me gusta A y me gusta B. Como que no sé si quiero arriba o si quiero abajo. ¿Ya? Esto es muy frecuente cuando hay hijos, cuando hay yacientes antes de nosotros. Otra característica también, por ejemplo, es que hay una tendencia muchas veces a comprar las cosas por duplicado. ¿Ya? Entonces, yo me compro 2 pantalones, aunque sean de distinto color, pero cuando me voy a comprar pantalones, me compro 2. Me voy a comprar camisetas, me compro 2 camisetas. ¿Ya? Hay distintas como comportamientos. Esto no tiene nada de, no, entre comillas, no tiene nada de malo. El problema es si, por ejemplo, ese hijo que no nació, pero el papá o la mamá tenía unas expectativas sobre ese hijo o esa hija, y luego tú no cumples con las expectativas de mamá o de papá, vas a llevar esa carga de como debo hacer, el deber ser o el deber hacer. Por ejemplo, no sé, yo voy dando como ejemplos de distintas situaciones que he visto a lo largo de mi vida. Tus padres tenían la ilusión o el sueño de que su primer hijo fuera el que continuara con la empresa familiar, por decir algo, o de que tuviera la misma profesión que tenía papá, o que estudie la profesión o la carrera que los padres desearían. Pero resulta que tú decides estudiar otra carrera o dedicarte a otra cosa diferente. Es como que de alguna manera inconscientemente llevas esa carga de no haber realizado los sueños o los deseos de papá y de mamá. ¿Ya? Esto da para muchísimo, muchísimo. Aquí lo que habría que ver es qué es lo que se te repite a ti en tu vida, y a partir de lo que se te repite se puede ir extrayendo cómo te está afectando el yaciente o el hermano muerto, si es que tú tienes el rol de hijo de sustitución. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice Leonor: hola, yo tengo el rol de cuidadora de mis padres. Claro, este rol, gracias Leonor, este rol es bastante complejo porque nos hace suspender nuestra vida. Si yo estoy cuidando de mamá y de papá, dejo de vivir para mí. ¿Ya? Entonces, ojo con este rol. Venga, vamos a acelerar un poco con las preguntas porque se nos va pasando la hora. Priscila dice: mi hermano me colabora. Perdimos a nuestra Santa Madre cuando éramos muy jóvenes, ellos 16, yo 25, y la cuidé, y a mis tíos les dejé en claro que no es mi responsabilidad invertir todo mi dinero en casa. Bueno, el tema es, una cosa lo que tú declaras, y otra cosa luego es lo que haces y cómo vives tu vida. ¿Ya? Ojo nada más con eso. A ver, Freddy dice: la Pamela, saludos, hubo un hijo abortado antes que yo, ¿cómo me puede afectar eso a mi vida? Freddy Navarrete, mira, es que se parece mucho a la pregunta que había hecho otro Freddy antes. Qué gracia, los dos Freddy. Si te va bien, para que podamos avanzar, mírate después de nuevo el vídeo, Freddy Navarrete, porque lo estaba explicando cómo nos puede afectar lo de los hijos abortados, si nosotros somos hijos de sustitución, si los papás tenían unas expectativas sobre ese hijo que fue abortado o lo que fuera, ¿ya? Y las razones por las que fue abortado también, eso también influye. Roxy dice: qué doloroso y cuánta verdad necesaria. Así es. Duele bastante muchas veces, pero es importante saber y conocer estas cosas. ¿Qué más tenemos? Dice Virginia: hola Pame, a mí me pasó con mi mamá, asumí un rol de mamá de ella porque si no sentía culpa, no había nadie más que lo hiciera. Ese es un clásico, y estos generalmente son patrones que se repiten en las familias, son patrones inconscientes. ¿Ya? Si yo no cuido entonces me siento culpable. Aquí muy probablemente también es como un mandato familiar. Sobre todo ocurre, por ejemplo, cuando hay madres que son madres solteras, o que los padres han abandonado o han fallecido o se han ido a la guerra, ¿ya? Total, que se queda la mujer sola a cargo de los hijos, que después las siguientes hijas, sobre todo, van asumiendo estos roles de ser madres de sus madres. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice Leonor: mi padre me dice que él creía que yo no tendría pareja y los cuidaría en su vejez. Esa es una manera inconsciente de mandato y de pedir un cambio de rol. ¿Ya? No quiero que vivas tu vida, no quiero que tengas pareja,
quiero que te quedes para cuidarnos a nosotros o a mí. Esto lo hacen muchísimos padres inconscientemente, que no es por maldad, ojo, ¿ya? Aquí no hay que crucificar a los padres ni más o menos demonizarlos, ¿ya? Pues esto es todo inconsciente. Muchas gracias, Leonor. Caro nos dice, hola Pamela, según te escucho entiendo que he padecido el síndrome de la niña buena toda la vida. Digo padecido porque no lo he disfrutado. He soñado con hacer otras cosas y ahí han quedado. Esto, Caro, exactamente es lo que pasa cuando uno está en un rol que no le corresponde, que al final no vives tu vida, no puedes disfrutar de lo que quieres o de lo que te gustaría. Yo te recomiendo que mires, tengo un directo que hice hace unas semanas atrás que se llama El síndrome de la niña buena. Te recomiendo que te lo mires porque te puede aportar mucha más información. ¿Qué más tenemos? Priscila dice, casi toda mi pensión se va en el hogar, recién estamos recibiendo ayuda de unos familiares, pero como trabajan no pueden venir mucho por lo mismo. Les aclaré que no es mi obligación ser dadora de dinero y tiempo. Claro, una cosa es que tú digas, no es mi obligación hacer aquello, pero si lo sigues haciendo, lo que importa son los actos. Entonces, basta que tú digas, no es mi obligación, pero luego lo hago, ya está. Los demás van a decir, se está puro quejando. ¿Ya? Igual tiene para pagar, igual tiene para cubrir. Sí, ojo con eso. Leonor nos dice la Pamela, yo asumí el rol de cuidadora de mis padres, mi papá siempre decía que, esto ya lo habíamos leído, que no tendría pareja, que solo los cuidaría ellos. Sí, ya lo habíamos leído. ¿Qué más tenemos? Roxy dice, no le puedo encontrar sentido a la vida, no existe el entusiasmo en mí y me lo dijeron mi psiquiatra y mi psicóloga. Roxy, esto muy probablemente es porque has asumido o se te ha asignado un rol que no te tocaba. Ahí tienes que mirártelo más adentro, ¿ya? O sea, indagar. Esto generalmente, por ejemplo, yo que trabajo como coach y terapeuta y que me especializo en alta sensibilidad y en heridas de infancia, yo trabajo mucho desde el punto de vista de la psicogenealogía y el transgeneracional. O sea, trabajo mucho con lo que es todo el clan y cómo operan los sistemas familiares. Entonces, estas cosas van apareciendo, se van viendo, por lo menos en la terapia que hago yo, ¿ya? Así que yo, si a alguien le interesa, yo hago sesiones informativas gratuitas de 20 minutos. Si alguien quisiera trabajar en terapia alguno de estos temas, me pueden contactar en mi página web www.pamelajaragomez.com y ahí podéis solicitar la sesión gratuita. Omaira nos dice, me pasa, estoy cuidando a mi mamá que tiene Alzheimer y mis hermanos me dejaron la carga porque soy mamá soltera. Es decir, que una vez más te pasó lo que le había pasado a otra persona que comentó, es que te dejaron el mandato de cuidadora, ¿ya? Eso es cuando el resto del sistema familiar le es más cómodo, porque si no habría que repartirse la carga entre todos, ¿ya? Aquí, ojo con esto, Omaira, si tú no lo estás viviendo bien ahora, buscar la manera de salirte de ese rol, porque si además eres madre y te estás haciendo cargo de tu madre, es lo que le estás quitando a tu hija, porque la que debería tener toda tu atención es tu hija. ¿Ya? Yo te lo dejo ahí nada más. A ver, y tenemos una pregunta más. ¿Y cómo se hace para dejar ese rol sin sentirse culpable? Buena pregunta. Vamos a... Esto está en la parte de los tips que doy al final. Ahora vamos con el libro, luego el cuento y después doy los tips justamente de cómo hacer o cómo se puede empezar a sanar esto o a reenfocar los roles que nos corresponden. Vamos con el libro del día de hoy. El libro del día de hoy es un libro que yo lo recomiendo absolutamente. Es de Bert Hellinger y se llama Las órdenes del amor, ¿ya? En este libro, que yo realmente lo recomiendo, Hellinger era un terapeuta sistémico familiar y es considerado el padre de las constelaciones familiares. Es un libro que explora las dinámicas invisibles que operan dentro de las familias y cómo éstas pueden afectar nuestras vidas de manera profunda cuando nosotros no seguimos las órdenes del amor. Hellinger sostiene que la violación de estas órdenes puede generar problemas en las relaciones familiares y personales, repetición de patrones negativos, enfermedades, conflictos, dificultades para encontrar parejas, para tener hijos, lo que explicaba antes, ¿ya?
a través de las constelaciones familiares, que es una herramienta terapéutica que desarrolló Bert Hellinger, las personas pueden identificar y sanar las dinámicas familiares disfuncionales, ¿ya? O sea, aquello que no está funcionando y que les están afectando en su vida. Entonces, de esta forma, lo que él propone es que las constelaciones familiares van a permitir a las personas tomar conciencia de su lugar en el sistema familiar, reconocer a los miembros excluidos, que es esto que decía yo, los abortos o los hijos muertos, los niños muertos, generalmente quedan como excluidos del clan, ¿ya? Y también muchas veces hay, por ejemplo, el tío o el tío abuelo o el hermano que es la oveja negra y de alguna manera simbólica o literalmente lo expulsaron del clan y nadie habla de ellos. Esos excluidos también hay que integrarlos en el sistema familiar. Entonces, en este libro, Bert Hellinger aborda todos estos temas, es muy interesante. Yo os invito, si queréis indagar más en esta línea, que leáis este libro, Las órdenes del amor, ¿ya? A mí me ha encantado. Bueno, y ahora vamos con el cuento. El cuento del día de hoy, vamos a leer de este libro de Salvador A. Carrión, que se llama Cuentos con sabiduría para almas inquietas, ¿ya? Y el cuento se llama Media Manta. Una vez, en el campo de Irlanda, había un hombre viejo que tenía un hijo, y mientras éste crecía, el hombre se quedó viudo. Cuando el muchacho se hizo adulto, el anciano lo llevó con él a la granja y le enseñó todo lo referente al campo y la cría de animales. Y como es normal, el tiempo pasó y como es normal, la situación cambió. La granja les iba bien, les permitía comer. Pero de pronto la tierra empezó a no dar frutos, a ser estéril y las cosas se pusieron mal, muy mal. Y tan mal las cosas llegaron a estar que el viejo hombre tuvo que vender la granja. Con el poco dinero que tenía de la venta, decidió comprar una pequeña casa para él y su hijo, a las afueras del pueblo donde vivían. Y como es la manera natural de las cosas, su hijo encontró una joven, se enamoró y se casó. Volvieron los tiempos felices. Era costumbre en aquellos tiempos que los jóvenes llevaran a sus esposas a vivir en la casa de los padres del hombre. Y así lo hicieron, y vivieron durante algunos años bien, hasta que tuvieron una hija. Con la llegada de esta niña a la casa, las cosas empezaron a complicarse para todos. No había sitio. El hijo del anciano granjero, que ahora era padre y esposo, empezó a querer ocupar el lugar del viejo, ya que éste andaba por allí todo el rato, en cualquier sitio que se giraba estaba, sentía que no era el dueño de su propio destino. Y así, un día y otro. El invierno llegó, el viento del este soplaba, los copos de nieve empezaron a caer y el joven decidió que ya tenía bastante. Fue a su padre y le dijo: «Mira, viejo, ya es hora de que te vayas a vivir con más viejos, con gente mayor». El hombre dijo: «¿Pero con quién? ¿Con quién me voy yo a ir a vivir? No tengo suficiente dinero para alquilar una habitación en ningún sitio. Todo lo que tenía lo gasté en esta casa y en ti». «Pero fíjate, tú estás aquí fuera de lugar», dijo el hijo. «Te debes sentir muy incómodo, porque yo me siento así también». Entonces el viejo añadió: «Bien, voy a necesitar un poco de tiempo para encontrar un nuevo lugar y necesitaré una manta para estar un poco caliente donde quiera que vaya». «¿Una manta?», dijo el hijo. «¿Una manta entera? Tú sabes que no tenemos muchas mantas aquí. Te voy a dar media manta. Media manta es bastante». En ese momento, la mujer, que había estado escuchando tranquilamente, sintió vergüenza de lo que estaba diciendo su esposo y dijo: «Pero marido, tenemos que ser más generosos con el viejo. Él compró esta casa para ti, así que por favor, dale una manta entera». El hijo objetó: «No, no, ¿qué vamos a hacer nosotros?». Y entonces ambos empezaron a discutir, marido y esposa. Mientras tanto, el anciano escuchaba en una esquina pensando qué iba a hacer él.
En medio de todos estos comentarios y discusiones, se escuchó una vocecita. ¡No! Oyeron todos y se volvieron, porque esta era la primera palabra que la niña decía. Y la pequeña siguió hablando. No, no le deis una manta entera. Dadle la mitad de una manta. Guardad la otra mitad para cuando yo os eche a vosotros de la casa. ¿Qué tal? La verdad es que es una mezcla entre chocante e impactante, pero así funcionamos. Así es como aprendemos y cómo vamos repitiendo patrones familiares. Si nosotros hemos observado unos comportamientos y unas conductas en casa, es lo que después vamos a seguir repitiendo. Entonces, por eso es tan importante. Es como lo que hablábamos antes. O sea, si yo veo que mamá cuida de la abuela cuando se hace vieja, me va a quedar el mandato inconsciente de que a mí me va a tocar cuidar a mamá cuando ella se haga vieja. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede soltar o identificar o de alguna manera dejar de repetir o de estar en un rol que no me corresponde? Acá hay algo que es súper importante y es que nosotros siempre tenemos que honrar a nuestros padres y ancestros, aun cuando estos hayan cometido errores. Pero honrarlos no es atenderlos y servirles hasta que se mueran. Honrarlos es hacer las cosas mejor de lo que ellos supieron hacerlas. Honrarlos significa que yo voy a esforzarme por tener una mejor calidad de vida, un mayor bienestar, poder conseguir más mis sueños y mis deseos de lo que ellos pudieron conseguir. Eso es honrar a los padres y a los ancestros. Otra cosa que es súper importante es aceptar a todos los miembros de la familia sin juzgarlos y sin criticarlos. Aunque me caigan mal, aunque los encuentre que son de tal o cual manera, no importa. Si son miembros de mi clan y de mi familia, es aceptarlos porque cada persona tiene un rol en el sistema familiar. Y todas las familias necesitan tener de todo un poco, ¿ya? Porque eso es lo que hace que el sistema esté completo. Otra cosa que también es fundamental y es que tenemos que tener claro y tenemos que respetar nuestro lugar en el sistema familiar. Si yo soy hija, lo que me corresponde es seguir siendo hija, no ser mamá de mi mamá, ni ser criada o cuidadora de mi papá o de mis hermanos, ¿ya? Si yo soy hija, soy hija. Si soy hermana, soy hermana. Es decir, voy a dar lo que explicaba antes. Si yo tengo 8 monedas, doy mis 8 monedas, pero también recibo 8 monedas a cambio. No puedo estar dando y vaciarme y no quedarme con nada, ¿ya? No se trata de hacer las cosas por interés, sino que por equilibrio, que es muy diferente. Y por último, también es importante sanar las experiencias dolorosas del pasado para de esta manera nosotros poder vivir un presente y un futuro más tranquilo, más equilibrados, más contentos y a la vez dejarle a nuestros hijos y a nuestra descendencia una mejor calidad de vida, ¿ya? Porque si yo repito los mismos errores que cometieron mamá y papá, lo que le estoy enseñando a mis hijos es a que ellos también tienen que seguir cometiendo esos mismos errores, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante tener estas cosas en cuenta. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos en un rol equivocado? Cuando no me siento plena, cuando siento que mi vida en el fondo no me pertenece, cuando estoy haciendo cosas que en realidad no quisiera estar haciendo o las hago porque, bueno, no queda otra, no hay nadie más que las haga, ¿ya? En cuanto yo detecto esto, es cuando tengo que parar y decir, vale, ¿y ahora qué es lo que yo necesito para mi vida? No se trata de despreciar a nadie, todo lo contrario, lo que decía antes, es aceptar, sin criticar, sin juzgar, pero no puedo sacrificar mi vida por otros si no he vivido la mía primero, ¿vale? Bueno, a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta o ya las habíamos atendido todas? ¿Queda algo? A ver,
al equipo de backup. ¿Hay algo que atender aquí? Dice Priscila, la bendición mía es que sé cuánto valgo y que no me conforme con menos ni migajas de nadie. Me gusta pagar lo que tengo con mi trabajo porque si soy una dependiente me echarán en cara su ayuda. Bueno, Priscila, ahí tienes un trabajo bonito por hacer con tu familia. Que vaya todo muy bien. ¿Qué más? Dice, acepto la ayuda sana, pero si detecto algo que no me gusta, voy y lo digo, soy muy directa y a veces eso incomoda. Sí, aquí, bueno, yo muchas veces he explicado que a veces se confunde el ser directo con decir lo que tú haces está mal, porque eso es hacer juicios, ¿ya? Entonces, ser directo es decir, a mí no me gusta de esta manera o yo no acepto tal otra cosa, ¿ya? Pero no es señalar al otro, no es decir, tú estás equivocado o tú estás haciendo eso que no corresponde o tú tal, ¿ya? Eso como un datito. ¿Qué más tenemos? No, pero Gil nos dice, no llego a tener tanto tiempo para leerme todo lo que nos aconsejas. Bueno, puedes escucharlo. También recordar que todos mis directos quedan en formato de podcast en Spotify, ¿ya? O sea, quedan todos los vídeos grabados en YouTube y también en Spotify. Hola Pam, soy Laura. Aquí tengo el libro Del cielo que enferma y la tierra que sana de Hellinger. ¿Es igual que el otro o leo mejor el que tú has recomendado? Lo que pasa, bueno, Bert Hellinger aborda todo el tema de las constelaciones básicamente en todos sus libros habla de lo mismo. Eh, si ya tienes este, comienza por este, que luego el de las órdenes del amor es muy interesante porque además va dando ejemplos de constelaciones que él ha realizado en el libro. Entonces, si puedes, también. Bueno, ya tengo descargado aquí los dos libros, me pongo a la tarea, estoy tratando de conseguir dónde están las monedas de la semana pasada. Ay, ese es buenísimo. Ay, me encanta. ¿Qué más tenemos? Muchas gracias, Laura. Yasmín dice, hola, yo tengo el rol de criada, pero también mi papá, también mi hermano, no lo sé, yo lo veía como si comes, hay que recoger la mesa. Ya, una cosa es eso, pero otra cosa es que allá donde vayas, vayas recogiendo la mesa y nunca nadie te la recoja a ti. ¿Ya? Ojo con eso, nada más. ¿Qué más tenemos? Berta, hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Berta? Gusto verte por aquí. Yasmín dice, ¿es malo o qué cosas negativas conlleva? Me quedé en el aire. El tener rol de cuidadora, el tener rol de criada. Si a ti no te produce ningún problema ni conflicto y sientes que te has realizado en tu vida y has hecho lo que has querido y tienes como una meta, un objetivo donde, claro hacia dónde te diriges y vas contenta, pues no pasa nada. Si esto es negativo, por decirlo de alguna manera, cuando sentimos que nos interfiere en nuestro camino y que no nos sentimos realmente felices, realizados, tranquilos, en paz, contentos, ¿ya? En equilibrio, básicamente. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, se nos ha hecho súper largo, ¿cómo sé que me corresponde un rol? Recuerda lo que decía al principio, Yasmín, si estás en contexto de familia, tu rol es hija y hermana, no criada, ni asistente, ni cuidadora, es hija y hermana. ¿Ya? Eso es importante. Te recomiendo el libro de Bert Hellinger, te puede ayudar a entenderlo más en profundidad. Netza Moreno. Mira, hola Netza. Saludos Pamela, muchas gracias por todo tu contenido. Es Netza de Venezuela. Aprovecho de preguntar, ¿un hijo que se hace cargo por años de mantener económicamente a uno de sus padres ha asumido el rol de marido o esposo de sustitución? Ojo con esto, ¿ya? En estricto rigor no corresponde, ¿ya? Porque en los sistemas familiares la obligación de cuidados y de protección es vertical solo hacia abajo, padres a hijos, no es invertida, ¿ya? Bueno, se nos ha pasado la hora volando, ya nos queda aquí otra María Domínguez, dice la Pam, yo he visto el rol de madre servicial y cuidadora, pero creo que debo cambiarlo. Esto, como decía antes, sobre todo
Si sentís que no estáis fluyendo, no os sentís cómodos, no estáis disfrutando. ¿Ya? En cuanto detectéis algo que hace como que chirría, como que interfiere, es que hay que repasar el rol en el que estamos. ¿Vale? A ver, nos dice Netza, si este puede trabajar, es un rol equivocado. ¿Podría esto ser que te pones rol de papá o mamá? Sí, muchísimas veces. Eso es súper habitual. Por ejemplo, algo muy común es cuando las mujeres se separan o se divorcian o el marido o papá nunca se hizo cargo del hijo y son madres solas y tienen hijos varones, es que el hijo varón asume el rol de marido de sustitución. Eso es el típico, tú eres el hombre de la casa, ¡wow! Es brutal. ¿Ya? Eso es la típica asignación de rol que no corresponde. ¿Ya? Porque el hijo no es el hombre de la casa, es el hijo de la casa. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. María dice, hola Pam, yo ya he visto el rol de madre servicial y cuidadora, pero creo que debo cambiarlo. Ya, lo que estábamos comentando antes. Muchas gracias, María. Jessica nos dice, hola Pamela, ¿qué pasa con el hijo bastón y soy paz? Uy, el hijo bastón es similar al cuidador o al... es muy buena la pregunta, Jessica. Hijo bastón se le llama a todos aquellos hijos que quedan siendo como el apoyo de mamá, de papá o de ambos. ¿Ya? Los hijos bastones generalmente acaban teniendo muchos problemas de salud cuando se hacen mayores. Y uno de los principales problemas es la fibromialgia, y sobre todo si es paz, ¿ya? Porque como siempre digo, la fibromialgia es la enfermedad símbolo de las paz, ¿vale? Ahí eso hay que trabajarlo. Simeon dice, otro cuento maravilloso, ole, muchas gracias, Simeon. Y Alba dice, gracias Pamela, es un tema bastante profundo, excelente tu explicación. Muchas gracias, Alba. La verdad es que a mí me apasiona esto, me encanta, pues yo como además lo trabajo mucho en las terapias individuales que realizo, por eso que, bueno, yo sabéis que voy haciendo todos estos directos para poder compartir con más personas, espero que os ayude, que os haya aportado algunas perspectivas o luces diferentes a todo lo que vamos conociendo y aprendiendo. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias a todas y todos por haber estado presentes en este directo. Ya sabéis que después podéis verlo nuevamente en mi canal YouTube, @PamelaJaraGómez, o escucharlo en formato de podcast en Spotify, en la cuenta Pamela Jara Gómez también. Y nos vemos la próxima semana con otro programa. Ya sabéis que si hay temas que os interesen, podéis proponerlos, dejarlos en los comentarios y proponer temas también para ir haciendo los directos. Recordad suscribiros a mi canal, darle a la campanita y uniros a quienes queráis participar de los talleres grupales, que son formato terapia grupal, que hacemos exclusivamente para miembros 3 veces al mes. ¿Ya? Así que hasta la próxima. Adiós.